La reforma agraria sigue siendo un tema de la actualidad. A pesar de haber pasado casi 5 décadas, es muy importante, ya que buscó la disminución de distribución de tierras, haciendo que baje el poder de los terratenientes y haciendo una mayor participación a los campesinos. La reforma agraria ayudó mucho a la clase indígena y eliminó a la clase terrateniente. Si bien al principio no fue como grande el efecto o notorio, pero después de poco tiempo se fue notando que la clase indígena se fue avanzando. Los primeros resultados fueron un fracaso debido a las limitaciones impuestas para no perjudicar a la clase terrateniente. Además, en ese entonces nuestro país estaba pasando por una gran crisis financiera y esto nos está contando que los terratenientes eran muy influenciados por la política, o sea, por los congresistas en ese caso. Ahora nosotros vamos a explicar por qué estamos a favor de la reforma agraria en el aspecto social, económico y político. La reforma agrícola tuvo como finalidad el de apoyar a la clase indígena de ese momento. Si bien en sus inicios no cumplió los resultados esperados, debido a una serie de limitaciones que se le habían impuesto por parte de los políticos de ese entonces que tenían conexiones o se relacionaban de alguna manera con la clase terrateniente. Y estas limitaciones serían más que nada para no perjudicar a esa clase. Pero con el presidente Fernando Belaúnde Terry se pudo corregir, corregir algunas de estas limitaciones y así generar un gran cambio de manera positiva en la clase indígena de ese momento. La evolución de la reforma agraria depende de varios factores y perspectivas en términos económicos. Algunos argumentan que el aumento de la producción del agrícola y la equidad económica al redistribuir la tierra, mientras que otros sostienen que generó ineficiencias y desincentivos a la inversión. En el que el ámbito político algunos lo ven como un avance hacia la justicia social y la democratización, mientras que otros la critican por motivaciones políticas o la falta de efectividad. En cuanto al aspecto social, se debate si mejoró las condiciones de la vida los agricultores o si causó conflictos y desplazamientos. La evaluación de la reforma agraria es compleja y se puede variar según el contexto y las interpretaciones. En retrospectiva, valorar si la reforma agraria fue totalmente beneficiosa o no es una tarea compleja que requiere analizar sus impactos multidimensionales. Si bien socavó a los grandes terratenientes y buscó empoderar a los campesinos como nuevo sujeto político y económico, sus logros fueron bastante limitados. En el aspecto económico, si bien millones accedieron a tierras propias, las condiciones para que éstas verdaderamente fueran productivas eran insuficientes. Los créditos, la capacitación, la asistencia técnica y la tecnología requerida adecuada limitaban su productividad, sumando también la desarticulación de las antiguas haciendas productivas, eh, impactó negativamente los niveles de producción agrícola nacional. Políticamente, fue un duro golpe al poder de la oligarquía terrateniente tradicional al quitarles sus recursos. Los campesinos se convirtieron en nuevos actores del derecho sobre la tierra que cultivaban, pero los conflictos por las propiedades rurales no cesaron del todo, persistiendo desigualdades y tensiones incluso después de la reforma. En el plano social, si bien mejoró las condiciones de vida de muchas familias campesinas al hacerlas las propietarias, no logró erradicar la pobreza extrema que aún aqueja a millones en el campo peruano. La redistribución de tierras fue insuficiente por sí sola para elevar sostenidamente el nivel de vida rural sin inversiones paralelas en servicios básicos como la educación, la salud y la infraestructura. Muchas gracias.